Me sabe fatal porque ahora estoy Ahora sí. grabando. Ahora estoy grabando. Mi compañera, lo siento por además por todos los que siempre luego reven nuestros vídeos de que no le he estado grabando hasta ahora y nos cogéis a la mitad. Compartiremos la presentación con la mitad del vídeo, que es este. Estábamos hablando justamente de la diferencia entre la base, es decir, la deducción de la base. Hemos hablado, oye, la declaración de la renta son los ingresos menos los gastos, con todos estos gastos que ahora vamos a repasar. Digamos, el alquiler vacacional no tiene reducción de la base, si a mí me quedan 8.000 de beneficio, por decirlo de alguna manera, entre lo que ingreso y lo que gasto, son 8.000 de beneficio, voy a estar haciendo la declaración sobre estos 8.000 con el porcentaje que a mí me toque. Sin embargo, cuando hablamos de una vivienda habitual, hablábamos de que ya no voy a estar declarando estos beneficios al 100%, sino que declararé, o sea, bueno, perdón, no declararé, sino que iré a aportar, ¿no?, sobre la mitad de estos beneficios o solamente sobre el 10 o sobre el 30 o sobre el 40 en función de si estoy dentro de una de las casuísticas que mencionaba David. ¿Alguna particularidad más a tener en cuenta, David? Bueno, no, sobre todo lo que decías, por hacer un resumen anterior, lo que explicábamos. Al final, la parte de ingresos menos gasto es lo relacionado con la actividad, o sea que eso es mucho de sentido común. Hay que tener cosas en cuenta, como la parte que es rehabilitación y va a mayor valor del activo y la parte que va a gasto, digamos, del ejercicio. Hay que tener en cuenta cuando el alquiler, ya sea ocasional o vacacional o sea permanente, no esté todo el año, que hay ciertos ingresos, o sea, gastos que están relacionados con todo el año que se deben imputar proporcionalmente. Y que la parte que no estamos alquilando el inmueble, pues hay una pequeña imputación de renta, es decir, algo que tenemos que pagar, muy pequeñito, por intentar hacer un poquito un resumen, ¿no? Y luego que Gracias. el alquiler tradicional está muy bonificado, al menos un 50% en IRPF. Eso quiere decir que de la ecuación ingresos menos gastos, de ese resultado, en alquiler vacacional va a tributar el 100% a los tipos del 19 al 28, depende de nuestra renta en la base imponible del ahorro, y que en el alquiler tradicional al menos el 50% de ese resultado no va a tributar y solo se va a calcular con los mismos tipos impositivos sobre la otra mitad. Y que en algunos casos, por la nueva ley de vivienda, ese 50% puede pasar a ser un 60% exento, 70% exento o 90% exento. Mil gracias, David. Fíjate tú, se lo podíamos haber explicado en 5 minutos y llevamos aquí ya 30. No, pero tenemos aquí un resumen de los gastos deducibles. Si tenéis alguna pregunta, porque vamos a cambiar de bloque, vamos a ir hacia el siguiente bloque, donde hablamos de la declaración de la renta cuando he vendido un piso, ¿no? Y vamos a hablar sobre esto. Tenemos aquí un resumen de todas las cosas que se van a poder deducir como gasto en la declaración de la renta. De hecho, os confieso que es muy intuitivo porque tienes casillas para prácticamente todo, en verdad. Y de hecho hay una cosa que incluyeron hace 2 o 3 años que es te calculan la amortización del inmueble. Que yo en sus tiempos había llevado una macro tabla de Excel allí con mis cuentas de lo que había amortizado, que por cierto cuando me tocó vender el inmueble tuve que ir ahí ajustando las tablas que ellos tenían. Exacto. Y es la única puntualización que iba a hacer, porque eso hay que entenderlo, hay que entender que el concepto de amortización, claro, cuando tú compras un inmueble, Hacienda, en general, considera que el inmueble que tú estás pagando, el valor que tú has pagado, viene de dos, digamos que se separa en dos conceptos, ¿no? Valor de suelo y valor de vuelo o de la construcción. El valor del suelo, por eso un piso no cuesta lo mismo las Ramblas que en un municipio de Girona, ¿no? En un pueblo pequeñito. Porque el suelo vale mucho. Entonces, cuando calculamos la amortización, es verdad que ahora lo hace automáticamente, pero bueno, para que por el que lo quiera entender, por cómo va esto, lo que hace la agencia tributaria es, según el valor catastral del inmueble, el valor catastral, el recibo de IBI que todos tengáis en casa, pondrá, oye, valor del inmueble, 100.000, de los que 50.000 es valor de la construcción y 50.000 es valor del suelo. Me lo invento. Entonces, lo que te va a decir Hacienda es que tú puedes amortizar sobre el valor de la construcción.
Y dices tú, ya, bueno, pero es que lo que yo he pagado por este piso o por esta casa no es el valor catastral. Vale, pues aplica ese porcentaje entre Ujú, suelo y construcción al valor que exacto. tú pagaste de adquisición. Y eso es, y tú te puedes amortizar si el 50%, en el ejemplo que yo he puesto, 100, 50, 50, si el 50% es el valor de la construcción, tú te puedes amortizar sobre o sea, un porcentaje sobre el 50% del valor de adquisición de aquel inmueble. Gracias, sí. Para los que no hayan hecho contabilidad, el concepto de la amortización es fastidiado, pero Es posible. es fastidiado, pero en este caso tomároslo, básicamente es, por decirlo de alguna manera, el desgaste que está llevando sobre sí mismo el inmueble a lo largo de los años, tú te vas reduciendo porque se supone que al final de la vida útil de este inmueble, ¿no? Que son N años, ¿no? Tendrás un valor residual. Y es sobre el que representa que tú acabas de amortizar dentro de la agencia tributaria. Tenemos un par de preguntas, David, Ujú. sobre este bloque. Nos pregunta Julia, en zona no tensionada, ¿el porcentaje a aplicar cuál es? Entiendo, Julia, que estás hablando sobre inmuebles destinados a vivienda habitual, en cuyo caso te van a bonificar el 50%. ¿Sí, David? Exacto. Y a Alex la pregunta también es que sí, que La la acabo. aplicación de la deducción del 50% aplica para alquiler en habitaciones del inmueble con el fin de vivienda. Sí, Alex, justamente con David le cedió. Seguro que tendremos preguntas de estas, porque sí, siempre que sea vivienda habitual. Y ojo, que para que sea vivienda habitual, el contrato lo tiene que contemplar. Exacto. No sé si tú conoces casos de que nunca te hayan pedido el contrato a agencia tributaria para esto, pero en una Eh, inspección, imagino que en un momento dado te lo podrían llegar a pedir. exacto. El tema que tenemos con la agencia tributaria muchas veces es que la declaración de la renta es declarativa. Quiero decir, tú ahí introduces lo que has hecho. Si queréis probar en casa, hay una cosa muy fácil. Es una deducción estatal, o sea que da igual la comunidad autónoma en la que viváis, lo vais a tener. Si ponéis en inversión en empresas de nueva creación cualquier cantidad, pues os va a salir a devolver una barbaridad. Ponéis 10.000 euros, os sale 5.000 más a devolver en la renta. Cuando la presentéis, ¿os van a pedir algo? No os va a dejar presentarla perfectamente. Eso sí, a lo mejor la agencia tributaria os pide aclaraciones antes de daros esa devolución o os devuelve el dinero y el año que viene os pide aclaraciones. Y ahí está el kit de la cuestión. ¿Podemos demostrarlo o no? Porque si no podemos demostrarlo, obviamente vamos a devolver lo que nos hemos deducido indebidamente, por descontado, Y fijo y que te cae además un nos podrían multazo. multar. Claro, esto tiene pinta. Hay una pregunta que me parece súper interesante, Isabel, yo deduzco la respuesta, pero por si acaso dice, ¿se puede deducir un préstamo personal acreditando que el dinero del préstamo se ha utilizado para pagar esa vivienda mediante comprobantes con fechas de adquisición de la vivienda y adquisición del préstamo? Esto es una pregunta habitual, David, porque hay muchos bancos y en muchas regiones que no conceden hipotecas pequeñas y sin Mm. embargo una casa en Alicante, nosotros tenemos pisos en Alicante de 40.000 euros, con lo cual una hipoteca al 50% en los casos en los que nosotros tenemos con inquilinos, que suelen ser el porcentaje de financiación que te dan, son 20.000. Una hipoteca de 20.000 es súper complicada de conseguir. Si yo pido un préstamo personal para comprar esa vivienda, ¿me puede decir los intereses de este préstamo? Lo que te dice la norma es aproximadamente, no me lo sé tan de memoria, pero que básicamente son deducibles los intereses y gastos de financiación de capital ajeno invertido en la adquisición o la mejora, una rehabilitación integral, del bien. Es decir, se pueden, teóricamente sí, pero tienes que poder acreditarlo. Una hipoteca es sencillísimo de acreditar, porque Claro, salvo que, bueno, sí, te a han la podido dar garantía una hipoteca del y haberte la inmueble. gastado en vacaciones, pero bueno, en teoría no. Es un préstamo vinculado a la adquisición de un inmueble, puramente. ¿Te los puedes deducir? Sí, pero tienes que poder acreditarlo. En tu pregunta, Isabel, que hablas de con acreditación, sí puedes. Incluso ahora me surge la duda, incluso un préstamo entre particulares. En un momento dado, aquello que mi Sí, madre sí me deja puedes. un dinero para comprar, si es que mi madre además le da por implicarme un interés, de Claro, o sea, pronto me lo podrías dar el, deduciendo. exacto, el hecho es el concepto. El concepto es que tú has adquirido capital ajeno y tienes que pagar un interés por él para la adquisición del inmueble, ¿vale? Por lo tanto, está directamente vinculado. No deberían poder hacer una diferenciación o sería discriminatorio que un banco sí que tenga una ventaja fiscal en el préstamo que te da y no lo tenga otro tipo de entidad que no sea bancaria.
Bueno, aquí nos lo podríamos creer todo, pero bueno, vamos a quedarnos con esto que nos gusta más. Estupendo. Os hemos dejado un ejemplo también en las slides que os compartiremos, que no es ni más ni menos que lo que hemos estado hablando todo el tiempo, estos ingresos menos estos gastos, el total del rendimiento, y en este caso, por ejemplo, pues hablaremos con la reducción fiscal, donde iríamos a aplicar los porcentajes del tipo del ahorro, ¿vale? O sea, y lo que pagaríamos de impuestos. Os dejamos un ejemplito que es muy sencillo. Pasamos al siguiente bloque. ¿Qué pasa si he vendido un piso? Si he vendido un piso, ¿qué tenemos bueno, contesto si quieres la pregunta de Frank, porque yo creo Ah, que nos quitamos el bloque anterior, que justo lo acabo de ver. sí, sí, Frank, que casi llegas tarde. La pregunta. Sí, Si dice, ¿qué por deducciones tienen la compra de un local para alquilar? o sea, quiero entender la pregunta como qué deducciones tiene el alquiler, porque es de lo que estábamos hablando hasta ahora mismo. En un local no es vivienda habitual de nadie, o sea que ninguno, ¿vale? No tienes ese Pero 50%. vas a poder hacer el mismo cómputo de ingresos menos Sí, por gastos, supuesto. entiendo. Ingresos menos gastos siempre. Eso siempre, vinculados a la actividad de alquilar. Lo que no vas a poder es aplicar esa reducción porque sea la vivienda habitual del inquilino, porque en un local no se puede vivir. Y esto es importante para todos aquellos que, haciendo la trampilla, lo voy a decir así en plan mono, pero que al final es, nos hemos comprado un local, lo hemos hecho un contrato de alquiler con una especie de uso mixto y tal al inquilino, pero que en el fondo el inquilino vive ahí, porque ese contrato, que no es de vivienda habitual, sino que es de uso distinto a la vivienda, no va a poder tener estas deducciones. No porque compramos un inmueble que está barato, le ponemos un alquiler que está a mercado, con lo cual nuestra rentabilidad bruta sale más alta de lo que sería comprar un inmueble que ya tiene condición de vivienda, y cuando no le hemos practicado el uso y nos vemos obligados a hacerle un contrato de uso distinto a la vivienda, perdemos todas estas deducciones. Pues luego a la cuenta final de año no nos sale tan guay como nos Exacto. gustaría. Ahí es importante que hayamos podido o no gestionar el cambio de uso, que a veces se puede, pero si no lo hemos podido hacer, obviamente en un local, en un loft, no se puede vivir, aunque la realidad sea que muchísima gente vive. Sí, ya sabemos que aquí la, la realidad y la norma, pero es así, para que lo tengamos en cuenta. Vale, volvemos entonces a que a lo mejor no sé si respondemos la pregunta hacia él. ¿Qué pasa si hemos vendido un piso? Yo ahora tengo un piso que lo he estado rentabilizando N años o lo tenía vacío de mi abuela, da igual, y lo vendo. ¿Qué voy a pagar a Hacienda? Claro, en compraventas es más sencillo, porque ahí no vamos a tener diferencia entre que el piso esté alquilado de una manera, de otra, sea un local, una nave industrial o lo que queramos, ¿vale? Al final es el rendimiento que he obtenido. Vale, David, ¿y qué es el rendimiento? Obviamente, ¿no? El rendimiento que he tenido, ¿qué es? Yo lo compré por X y lo he vendido por Y, ¿vale? Y luego hay gastos asociados a X y a Y, ¿vale? Eh, Cuando compramos una vivienda, normalmente, caso normal, la compramos y tenemos que pagar ITP, si somos personas físicas, que es de lo que estamos hablando ahora mismo. Pues obviamente los impuestos para nosotros es un mayor valor, es mayor dinero que hemos pagado. Y es que además la agencia inmobiliaria me ha cobrado un X%. Oye, pues eso lo hemos pagado. Y es que además he tirado el piso y me ha gastado 50.000 euros en rehabilitarlo. Oye, y yo eso no me lo he quitado en los años cuando lo arrendaba. Eso es mayor valor. O sea que al final es los 100.000 que pagué, más los 6.000 o los 8.000 de ITP, más los 2.000 o 3.000 que les di a la agencia inmobiliaria, más los 50.000 de la reforma, más el AJ que pagué en notaría. Ojo, el AJ de que pagué en notaría por hacer la escritura, no el de la hipoteca, ¿eh? Que el de la hipoteca es otra historia. Porque la hipoteca la has pedido para tu préstamo, no para comprar la casa. Mm, Son dos operaciones diferentes. ujú. Tú has comprado la casa y luego has pedido una hipoteca, que la haces en el mismo acto, pero son dos casos diferentes. Em, Cualquier otro gasto que podamos tener, yo qué sé, eso para la compra, ¿no? Pues eso va sumando en la compra. En la venta, vale, pues yo eso que he pagado, pues lo que decíamos, 100 más 7 más 3 más 50, lo que tú quieras, 160.000. Luego lo he vendido 5 años después por 200.000 porque esto ha subido. Muy bien, pero tú te has llevado 200.000. No, mira, es que ha sido 200, pero también lo vendí con una agencia, entonces me ha quitado 5.000 de la comisión de la agencia, eso se lo quito.
Luego, en escritura de notario, es que lo he pagado yo en vez de el ITP ya no aplicaría, pues lo va a pagar el comprador. Pero bueno, yo he pagado también notaría por el motivo que sea. Oye, se lo quito. Todos estos gastos que están relacionados con la compra y con la venta y todas las reformas que hayamos hecho al bien que no nos hayamos deducido como gasto durante el día a día, eso es mayor valor de adquisición o menor valor de venta. Y entonces en la ¿Vale? suma y la resta lo tenemos que considerar. De acuerdo. Entonces, esta diferencia es lo que se considera una ganancia patrimonial. Creo que antes Exacto. estábamos hablando de rendimientos, no me acuerdo la palabra exacta, a efectos del capital inmobiliario, ¿puede ser? Antes son de rendimiento del capital inmobiliario y ya son ganancias patrimoniales. En cualquier Ujú, caso, ambas cosas van al mismo cajón, a la renta del ahorro en el IRPF, ¿vale? O sea que tributan ujú, igual. ujú. ¿Vale? O sea, van Independientemente. por los mismos tramos impositivos. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí calculamos, creo que comentábamos, el precio de venta menos todos los gastos y tributos que hayamos tenido pagando por el... Oye, mira, aquí ponía mi compañera plusvalía. ¿La plusvalía también resta aquí? Sí, claro que sí. Interesante, bueno. Yo prefiero no pagarla, pero bueno, si hay que pagarla, por lo menos que nos reste aquí, Exacto. ¿no? Es un impuesto que se ha pagado por el periodo de tenencia del bien. O sea que es algo que no hemos ganado nosotros. Se lo ha quedado, en este caso, el ayuntamiento. De hecho, yo el año pasado que vendí un piso con Inviertis, que tenía inquilinos, ¿no? Y lo vendí tipo junio, pues la mitad del año lo tenía en rendimientos del capital inmobiliario y luego, claro, en ganancia patrimonial, que en mi caso no gané mucho, ya os lo digo, estaba la venta del inmueble. O sea, que dentro de una declaración de la renta os podéis encontrar que por un lado vais a poner lo que habéis ganado o no con el inmueble durante el tiempo, porque Exacto. además la agencia tributaria ya marca una casilla de cuántos días del año ha sido usted propietario del inmueble. Luego, ¿cuánto Exacto. los ha destinado al alquiler? ¿No? O sea, que ya podéis poner todo esto. Ahora, no sé si hay alguna pregunta aquí, pero tenemos aquí también el cálculo del valor de adquisición, con lo que estabas comentando, con todas las reformas, con los gastos de inversión asociadas a la compra, notaría, ITP, etcétera. Mm. Pero no metemos los de la hipoteca, que esto he pensado. ¿Y dónde metes los gastos de la hipoteca? ¿Los metes cuando lo compras? En los Los gastos, intereses. los gastos de la hipoteca son los intereses, que es un gasto deducible mientras tú tienes un rendimiento de esa actividad, ¿vale? Por ejemplo, Pero el tasador que lo pagas cuando compras el piso, lo metes en otros gastos de adquisición del inmueble, entiendo, bueno, en ¿no? realidad de los préstamos, lo único que es deducible es el interés del préstamo, no lo que te haya costado constituir el préstamo. O sea que lo que tú tengas En que teoría pagar, no deberías de ponerlo. en teoría no deberías ponerlo. La comisión de apertura del préstamo no es un interés, ¿vale? No es lo que te piden o sea, no son los intereses que pagas por capital ajeno. ¿Podrías meterlo? Bueno, pues podríamos tener una discusión un poco, ¿no? teórica de esto y podría tener sentido porque no deja de ser una forma de remuneración del capital ajeno. Pero bueno, lo que teóricamente o lo que espera la agencia tributaria que meta son los intereses, no el gasto del notario. Ujú, entiendo. Perfecto. Em, Háblanos de cómo declarar la ganancia patrimonial, que al final es lo que hemos hablado, pero para hacer un poquito de resumen. Que el valor Exacto. de transmisión sea superior al de adquisición, se paga. Y si pierdes, Y si pierdes, te lo guardas, ¿vale? O sea, lo primero, siempre acordémonos de no dejarnos ningún gasto por ahí que no contabilicemos. Oye, ¿por qué? Porque gasto que no contabilicemos, que se nos olvida poner la comisión de la agencia inmobiliaria cuando compramos, que ya han pasado 7 años y no nos acordamos, pues más impuesto nos va a tocar pagar. O sea, que recopilemos todo ese tipo de cosas y que no se nos olvide. Oye, cuanto más hayamos pagado, ya sea en la propia vivienda, por impuestos, a la agencia, al intermediario, a la notaría, lo que sea, al comprar, oye, sube el valor de adquisición y menos ganancia habrá o más pérdida, en caso de que hayamos perdido dinero. Igual en la venta, todas las comisiones, todo lo que tiene que ver con gastos inherentes a la venta. Ese neto nos puede salir positivo, negativo o cero. Bueno, cero justo, pues oye, es raro, pero si nos sale positivo, pues nos va a ir a la renta del ahorro, a los tipos que decíamos antes, ujú, 19% hasta el 28, 19 los primeros 6.000 euros, 21% de 6.000 a 50.000 y así, pues oye, ya si ganamos mucho dinero, pues iremos subiendo hasta el 28. ujú, Si nos sale negativo, si nos sale negativo, y es la única operación que hemos hecho en nuestra vida, pues nos va a dar igual. Pero si hacemos más ujú. operaciones,
o si podemos hacer más operaciones en el futuro, las pérdidas patrimoniales las acumulas durante 4 años. Es decir, Ujú. si yo en 2023, ahora cuando estoy presentando mi declaración, yo el año pasado perdí, os voy a poner un ejemplo muy interesante, ahora cuando termine de hacer la explicación teórica. Yo el año pasado perdí 10.000 euros con un piso que vendí y ahora declaro que he perdido 10.000 euros, ¿vale? Pero tengo otro y el año que viene gano 20.000, me voy a poder quitar Café. lo que he perdido este año, ¿vale? Hay unos límites. Te puedes, entre... Esto no sé si es igual un poco más complejo de explicar, pero las pérdidas patrimoniales que acumulas tienen ciertos límites de compensación. No te puedes, no, lo que has perdido un año no lo puedes compensar 100% el siguiente. Ujú. Eh, en dos Ajá. vías, tanto rendimientos del capital inmobiliario contra ganancias y pérdidas patrimoniales, tienen unos límites cruzados, ¿vale? Porque hemos dicho que van a los mismos tipos impositivos, Ujú. pero hasta que llegan al tipo van como por dos cajones diferentes. ¿Se pueden compensar si hay pérdidas en uno con las ganancias de otro? Sí, pero hasta un 25%, no todo. Ajá. Y luego, las que me quedan y acumulo para años sucesivos, también se pueden aplicar con ciertos límites. Pero bueno, la idea que nos tenemos que llevar a cabo es, o sea, a casa, es que si he perdido un año, los años siguientes, si gano por la venta de cualquier tipo de cosa, me voy a poder quitar una parte de la ganancia recuperando lo que perdí. Bueno, parecido como sucede con las empresas, ¿no? Cuando un año una empresa estaba a pérdidas, se queda esta pérdida, es el año que gana, ¿no? Pues digamos que Exacto. La va a ventaja que tienen las compensar. empresas es que los límites son bastante menores, salvo que sean muy grandes y sectores muy controlados, etcétera. Normalmente tienen mucha más facilidad para compensar las pérdidas pasadas. Os quería poner un ejemplo porque ya sea por las viviendas eh, que alquiléis o no, o las que tengáis propias, os puede pasar, que es, hay veces que compráis una vivienda en cooperativa y las cooperativas van a coste y sabemos que hay muchas veces, o sea, cuando se compra una vivienda por cooperativa, que a veces pues tiene luego unos precios de protección oficial o están tasados, las aportaciones que se han hecho a la cooperativa no son las mismas que el valor de escrituración de la vivienda. Y es una práctica habitual en España. Esa diferencia entre lo que yo he pagado por el piso, pues oye, yo he pagado 400.000 euros, lo que pasa es que al final, como los módulos de protección oficial solo me dejan escriturarlo en 320.000, hay 80.000 que en teoría los he aportado a la cooperativa y cuando me adjudican la vivienda se han esfumado. Pero a mí me ha interesado porque la casa vale más. Eso es una pérdida patrimonial también, que lo tengáis en cuenta, por si a algunos pasa, es una pérdida Ujú. patrimonial que podréis compensar con ganancias de años futuros. Curioso. Gracias por la aclaración. Tenemos alguna pregunta, pero me gustaría acabar de aclarar esto, porque yo creo que aquí nos perdemos la mayoría de los neófitos. La diferencia entre el tipo impositivo por ganancia patrimonial, o bueno, o por la base imponible del ahorro, mejor dicho, ¿no? Que por los rendimientos del trabajo. Vale, Estoy sorprendida porque está granizando aquí fuera. Estamos en Barcelona, está ¿así? granizando ahora mismo, sí, sí, pero gordo, ¿eh? Oye, bien. Sí, bueno, mal. Bueno, aquí en la playa que estoy, pues no sé si os iba a caer Os, muy bien, pero os hace falta. sí, pero Que- la playa no, arriba, arriba, se me viene para arriba. Entonces, sí, explícanos esto, porque yo creo que muchas personas no tenemos claro que no es lo mismo lo que contribuimos por un lado que por otro. Vale, os explico. La declaración de la renta al final se mueve por dos grandes grupos, ¿vale? Que es rentas del trabajo o base imponible general, que se suele asociar con el trabajo, pero no es solo trabajo, ¿vale? Ujú, Todo lo que no esté asignado en ningún otro sitio va a esa base imponible general, ¿vale? Y rentas del ahorro. La renta del ahorro es por un lado, todos los rendimientos que obtenemos por la cesión a terceros de capitales propios, que suena una cosa muy técnica, pero básicamente si prestamos dinero a alguien nos da interés, si ponemos en depósito en el banco y ujú, nos da interés, si invertimos en Telefónica y nos da dividendo, ¿vale? ujú. Eso es la retribución de nuestro capital y ganancias y pérdidas patrimoniales por otro lado, es decir, lo que sacamos por comprar y vender bienes. Me da igual que sea un coche, que sí, los coches pierden dinero, pero imaginar que tenéis un coche antiguo, que una joya en teoría, o que un cuadro, o que Ujú. una vivienda o un inmueble. Esos rendimientos son ahorro, ¿vale? La cesión de capitales a terceros y las ganancias y pérdidas patrimoniales. Eso es ahorro.
Y eso va a los tipos impositivos que tenéis en esta diapositiva. Los primeros es progresivo, igual que el trabajo, pero va a estos tipos, del 19 al 28, ¿vale? La base imponible general, es decir, la otra, donde van nuestro sueldo, que es la básica, y algún, si fuéramos autónomos, nuestra actividad económica también va ahí, por ejemplo, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el resto. Ahí los tipos son superiores, ¿vale? Van a empezar mucho antes. O sea, hay un mínimo exento, si los primeros 5.000 euros no tributan, si tenemos hijos es un poquito más, si tenemos, yo qué sé, somos minusválidos un poquito más, ahí hay circunstancias personales que lo van modelando, eso, pero esos rendimientos del trabajo de la base imponible general llegan hasta 40 y muchos por ciento, y eso ya va dependiendo un poco de la comunidad autónoma y cada año han llegado a estar hasta en el 56 en Cataluña, años después de la crisis de 2009, ¿vale? Cataluña suele ser una comunidad que tiene tipos un poco más altos que la media, igual que Asturias, que también es una comunidad que suele tener los tipos muy altos, y luego hay otras como Madrid que los tiene bajos, pero bueno, que estamos hablando de que puede ser un 48 en un sitio y un 43 en otro. Esa es la máxima diferencia. Entonces, la diferencia entre una cosa y otra es que la base imponible general te va a ir a un 40 y pico siempre en el marginal, a partir de X ganancia, y la del ahorro, como muchísimo, si ganáramos más de 300.000 euros al año, que es una barbaridad, te va a ir al 28. Entonces, se Vamos, te que va a quedar limitada mucho antes. me sale más a cuenta ganar de alquileres que trabajar para ganar más dinero. 100%. Siempre. Ahí está el resumen. Y de hecho, y eso será la última diapositiva, si tienes 300.000 euros de ganancia patrimonial, probablemente ya te interesa tener estructuras societarias que te van a reducir ese 28%. Gracias por el tip. Tenemos aquí espera, voy a ir por orden, si os parece. En las preguntas que teníamos por aquí, decía CLR, alquiler turístico. Hacienda me dice que tiene, tiene datos de Airbnb, pero no de Booking. ¿Es probable que nos pillen si no se declaran los conseguidos por Booking? Gracias. Y luego Hombre, dice, ¿puedes indicar cómo minimizar? Casi creo que le quería poner comillas, los pagos a Hacienda por alquiler turístico. a ver, voy a ser muy directa aquí, Rebeca. Hombre, por favor. Pero yo me dedico muchas veces a hacer estructuraciones patrimoniales para ahorrar impuestos. Y siempre digo una cosa, para ahorrar impuestos de forma ilegal no hace falta un asesor. Quiero decir, ¿cómo se pueden minimizar impuestos? Oye, pues si no declaramos, no declaramos, ya está. Si nos pillan, corremos el riesgo, somos conscientes o no. Pero ¿es probable? No lo sé. ¿Que mañana pueden pedir los datos a Booking y que Booking esté obligado a darlos? Pues es probable. Igual que sacan una ley y las carteras de cripto ya están obligadas a dar los datos, ¿no? ¿Que te pueden no pillar? Claro que sí, pero eso no es, o sea, aquí estamos hablando de hechos o de probabilidades de que alguien vea que te estás engañando o no. No estamos hablando de fiscalidad. Es como, tengo una empresa, si cobro en negro me sale mejor. Claro, quiero decir que no tiene valor mi asesoramiento. ¿Cómo de probable o improbable es? No lo sé. No lo sé y tampoco me voy a mojar. Bueno, yo creo que yo Sin ninguna personalmente crítica a la mi pregunta, opinión, personalmente mi opinión te la doy. Yo creo que las mentes más formadas están en Hacienda y la que tiene la mejor tecnología y cruce de datos es Hacienda. Ah, Y te digo como empresa que es que además trabajas para Hacienda y Hacienda te sí, escribe y te sí, dice, este fulano me debe dinero, le tienes que embargar las facturas y si encima no lo haces, te multan. O sea, quiero decir que es totalmente. que vives... Ninguna acritud a la pregunta, que me parece lo más normal del mundo. No, claro, todos yo creo que No, entra dentro de lo no que... critico eso. Quiero decir que es un tema de valoración, que no es un tema de fiscalidad. Y estoy de acuerdo contigo, Rebeca, que Hacienda cada vez tiene más dato y cada vez Porque el dato está, es que tiene. si el dato no estuviera, que es como puede Exacto. pasar pues cuando un señor te da 20 euros y te lo da en la mano o te pones con un gorro en la puerta del supermercado y el dato no está, que bueno, no sé yo,
Es una cosa, pero el dato está, y si el dato existe, entra dentro de la posibilidad de que lo encuentren. Lo que sí Exacto. te quiero que es importante, esto que cómo minimizar los pagos a Hacienda por alquiler turístico. Yo creo que es importante que no te pierdas ni un solo gasto, porque los tienes. O sea, es decir, hay muchos gastos que a lo mejor ahora no estás contando porque los pagas a 5 o a 10 euros y no pides el recibo, no pides la factura o tal, o que a lo mejor me lo invento, por no pagar IVA a la señora de la limpieza, la estás pagando en negro, y entonces ese gasto ya no es deducible. Hazte el cálculo Mm, de pues, si te sale a cuenta o no pagar el IVA a esta empresa o a esta señora o a esta tal, para meterte el gasto. exacto. Pero es Es verdad un que tema de ser muy ordenado contabilizando para minimizar. En la parte, digamos, declarativa súper limpia, ¿no? Luego a partir de ahí, pues oye, cada uno puede declarar o no declarar lo que estime conveniente. totalmente. Lamento que no te podemos dar herramientas mágicas. Aquí nos dice Fernando, cuando es de una herencia la venta de un inmueble y hay 3 inmuebles, por ejemplo, de los gastos comunes de la herencia, ¿cómo se computa y en qué porcentaje? Mira, no tengo claro lo que me has contado, pero no sé, David, Yo, si haría un proporcional por valores, ¿no? Porque normalmente una herencia siempre se declara el valor de un inmueble. exacto, hay un valor por el que se hereda ese inmueble. Si los gastos son directamente por heredarlo, lo podríamos imputar como valor, como mayor valor de adquisición en la proporción que nos toque, ¿no? Digamos, eso tiene un valor en porcentaje de la herencia, seguramente, entonces podamos calcularlo. Yo qué sé, la herencia además no puede no tener solo inmuebles, puede tener otra serie de activos o de cosas. Pero bueno, o sea, por definición, la herencia tiene que tener una suma de activos y una suma de pasivos, y ese neto, digamos, es lo que se reparte entre los herederos en la proporción que diga el testamento o en la proporción legal, dependiendo si hay o no testamento. ¿Queremos imputar el gasto por mayor adquisición del inmueble? Pues yo lo imputaría en proporción o sea, ese gasto global de la herencia en proporción a la parte del activo que tenemos y el porcentaje que representa el activo en el total de la herencia. Digamos, hay que hacer dos porcentajes o Vale. dos fracciones. Bueno, yo creo que es importante, esto es un cálculo un poco fino de hacer porcentajes y poder hacer la atribución al mismo. Fernando además nos dice, cuidado, que la pérdida patrimonial de la cooperativa del ejemplo dicho no puedes imputarla hasta que se disuelva la cooperativa, normalmente Obviamente, varios años más tarde. obviamente la pérdida no se ha materializado hasta que la cooperativa no deja de existir, pero porque es una pérdida patrimonial, igual que si invirtiéramos en una startup y la startup no vale nada, la pérdida patrimonial se produce cuando se liquida esa empresa y termina liquidándose sin repartir nada a los socios porque se ha perdido todo el dinero y no había nada que repartir. Gracias. Luego Ignacio nos dice, sí, habláis de aplicar el tipo impositivo como si lo tuviera que hacer el contribuyente. No, lo calcula directamente Hacienda. Hacienda hace pip, pam, pam, esto te toca pagar, pero sí que es importante tenerlo en cuenta porque en un tramo u otro, ¿no? Sobre todo cuando estamos calculando cuál es nuestra rentabilidad, la fina, yo le llamo la rentabilidad neta ajustada, es decir, la que está ya después de impuestos, ¿no? Para que lo tengas en cuenta, pero sí, Exacto, es el más programita te lo calcula. justo. El programa te calcula el impuesto a pagar, en eso es perfecto, en eso no se equivoca en nada, según lo que le pongas. Lo Todo único natural. que si tú quieres decidir si alquilar de un tipo u otro y quieres intentar hacer tus cálculos antes de hacer la actividad, pues tienes que conocer cómo va a tributar. Cuando ya la has hecho y pones los ingresos y los gastos en la declaración de la renta, no hay ningún problema, que te lo va a calcular exacto. Y ya la última pregunta del bloque, salvo que hayan. Carlos García nos dice, ¿en el alquiler de habitaciones te puedes desgravar el gasto de suministros? Sí, obviamente lo que vas a tener que hacer es, como siempre, poder demostrar que parte del suministro tiene relación con la habitación en la que estás alquilando. Que eso a veces puede ser complejo, pero bueno, pasa con los autónomos que trabajan en casa y que se deducen una parte también de Sí. suministros o del alquiler, etcétera. Lo que no puedes es el coche. El coche tiene que ser que solo lo utilices, que yo tuve aquí Ta- ta- tuve ahí ta- un zafarrancho con Hacienda. Sí, sí. También sí, en el coche, bueno, no es lo mismo para IRPF que para IVA. Para IVA te dejan deducir el 50% así en general, sin darte explicaciones, pero para IRPF te ponen más problemas. Justo, sí. O para impuestos de sociedades. O sea que la Eh, respuesta corta es sí, pero de manera proporcional.
Exacto, y que puedas demostrarlo. Si el tema, sobre todo en este caso, claro, la luz, cuando imputas una habitación, pues hombre, si tienes alquiladas todas las habitaciones, lo puedes hacer de manera proporcional y, oye, mira, Claro. pues hay 4 habitaciones, un cuarto para cada uno y listo, ¿no? Y nadie te va a poner un problema. Pero, pero ahí puede haber mucha casuística. Tiene que haber, o sea, sobre todo tiene que haber una lógica y una capacidad de prueba con cierto sentido en lo que no es blanco y negro, si Hacienda nos preguntara, si queremos estar tranquilos, sobre todo. Gracias. Aquí nos dice José Churru una pregunta que tiene que ver con la pérdida patrimonial en la inversión en una startup o una sociedad, si luego Ujú. lo puede, que de hecho es una pregunta que hemos respondido en la explicación anterior, ¿no? Si yo tengo una pérdida patrimonial aquí con ciertos límites, sí que puedo compensarla con la ganancia del piso, ¿verdad? Sí, sí puedes, por supuesto. De hecho, en el propio año no hay ninguna limitación. O sea, toda ganancia y pérdida patrimonial, por el motivo que sea, se compensan entre sí. Y solo van a la escala impositiva que hemos dicho el resultado de las ganancias y pérdidas del ejercicio. Y luego ya se pueden compensar con los de otros años, con los límites que hemos hablado. Pero los que son en el mismo año, por supuesto, Bueno, de hecho, en el mismo año te van a salir de manera automática, porque vas a poner, he exacto, palmado dinero aquí, he ganado dinero aquí y te va a salir directamente. exacto, exacto. Y se puede hacer, vamos, sin ningún problema. Vale, y dejamos paso a la última pregunta antes de echar un poco así como vista a cositas, David, que vosotros hacéis y que yo creo que es importante que conozcan, porque además ponen muy en valor todo lo que estamos comentando hoy. Es una pregunta también, es una respuesta fina a muchos problemas. Pero Fernando nos hace una pregunta fina y me encanta, porque dice, pregunta fina. Dice, antes del 2009 me deduje en casa por alquiler, por vivienda habitual. Lleva 10 años alquilada, esto nos ha pasado a muchos. Y por circunstancias de la vida vuelve a ser vivienda habitual. O sea, te fuiste, la alquilaste y volviste. ¿Vale? Dice, bueno, estuvo 14 años. ¿Tengo derecho a deducción? ¿A No sé si, deducción a qué te refieres? claro, no sé si A entiendo bien la pregunta. ¿Por qué? Porque podemos mezclar muchas cosas. En 2009, si no recuerdo mal, estaba todavía disponible la deducción por los intereses que pagabas en tu vivienda la habitual. hipoteca, sí. Eso es. Ahora tiene ciertas limitaciones. Em, Es posible que sí, pero ya empieza cada vez a estar más limitado tanto por renta como por adquisición. Tendría que ver tu caso, Fernando, un poquito. Si es eso lo que estamos preguntando, Sí. tendría que ver tu caso en particular. Si es la deducción por alquilarla y tener el 50, 60, 90%, Pues, sí, está obviamente claro. sí, eso no tiene nada que ver con cuándo o no. Entiendo que pregunta por los intereses, tendría que verlo. Me refiero a si no reinvierto tampoco el segundo año. Eso Ah, es, por si no Elena. reinviertes en vivienda habitual. Dice. Ah, no, esto es de Elena. Hostia, se he mezclado, perdona. Fernando, mira, te invito a que nos hagas la pregunta directamente con la casuística. Si te la pueden responder, y te soy transparente, sin coste, te la responderán. Y si no, oye, pues que te digan, mira, es que esto es una consulta y la consulta vale N, porque es verdad que a veces hay cosísticas que necesitamos ver un poquito más de datos. Y ya la última, dice Elena, si he vendido un piso y no reinvierto en vivienda habitual en el primer año, al segundo año tengo que pagar intereses por no haber pagado por la ganancia patrimonial. Bueno, intereses, quieres decir De demora, impuestos. entiendo, ¿no? Por la parte, o sea, entiendo que Elena lo que dice es, tengo mi vivienda habitual, la vendo y me acojo a reinversión. La reinversión la tienes que hacer en cierto periodo, también es diferente si compras una vivienda hecha, que si te haces una autopromoción, que si entras en una cooperativa, o sea que ahí hay cierta casuística también. Si tú te has aplicado una deducción que depende de que hagas un hecho en los siguientes ejercicios y no lo haces, lo normal es que tú prepares, o sea, tú presentes una declaración rectificativa en la que te quites ese derecho y pagues lo que no pagaste, ¿vale? ¿Hacienda te puede pedir interés de demora? Sí. Lo lógico es que si es autodeclarativo, es probable que no lo haga, ¿vale? Pero sí te puede pedir el interés de demora. El interés de demora es bajito, no es una locura ni mucho menos, pero sí te lo puede pedir. Gracias por eso. Ya pasamos a acabar y a cerrar. Me gustaría, por favor, David, que hemos hablado sobre cómo vamos a estar declarando la ganancia patrimonial del inmueble o la pérdida a la venta y también de cómo estamos declarando los alquileres. Hemos hablado de las dos casuísticas
comunes, pero que en el fondo engloban todas, que es el uso como vivienda habitual o el uso como no vivienda habitual. Exacto. Entonces, o sea, yo creo que engloba todas las otras casuísticas, que sean por habitaciones o sean media estancia, tal, de cómo vamos a hacer estas deducciones de la base. Y me gustaría cerrar esta tarde de granizo en Barcelona, bueno, en Mataró, que nosotros estamos en Mataró, con estas otras alternativas para la inversión inmobiliaria y que además es súper interesante por justamente lo que estamos hablando, desde el aspecto impositivo. Con esto cerramos y cualquier otra pregunta que tengáis, pues nos la enviáis por email porque siempre intentamos responderla entre David y yo y el equipo. Sí, entiendo que de las personas que están conectadas habrá muchísima casuística. La mayoría seremos o serán personas con las que me puedo identificar, que podemos tener una vivienda, dos viviendas o lo que sea. Y bueno, pues oye, las alquilamos y de una manera o de otra y fin, ¿no? Pero luego habrá personas que tengan más patrimonio o que, oye, vayan ahorrando o que tengan otros incentivos en la vida, ¿vale? Y quiero solo que tengáis en cuenta como algo genérico, porque obviamente las estructuras fiscales que no nos dé miedo porque son cosas totalmente legales, pero bueno, hay que verlas bien. O sea, que no son cosas que se deban hacer al tuntún, ¿no? Porque luego puede dar, si se hacen mal, pueden dar dolores de cabeza. Pero solo quería plantear un par de cosas, que es, normalmente la mayoría de la gente lo que hace es comprar una vivienda como persona física y, oye, lo alquila y es lo que estamos hablando aquí, de cómo declararse en la renta, etcétera, etcétera. Lo que quería dejar un poco en el aire es que hay más opciones, ¿vale? No es la única opción que hay de hacer las cosas. Si tenemos cierto patrimonio, a veces es más interesante tener una entidad, una sociedad, ya sea patrimonial o no. Lo de patrimonial o no, el concepto que tiene el público es un poco distinto del concepto fiscal, pero tampoco me quiero poner a dar mil vueltas sobre eso, porque la tributación puede ser inferior en una sociedad que como persona física. Ya hemos dicho que está muy bonificado cuando es vivienda habitual, entonces cuando es vivienda habitual suele interesar menos hacer una sociedad, pero bueno, si tenemos un número de viviendas, normalmente más de 8, porque hay un régimen especial en impuestos de sociedades, ahí puede interesar mucho. Y eso que la ley de vivienda se ha cargado la mayoría de los beneficios a sociedades que son grandes tenedoras, pero bueno, aún así sigue interesando. Si son menos y es vivienda, alquileres que constituyen la vivienda habitual del inquilino, no suele interesar. Si son alquileres vacacionales, puede interesar también con menos de 8, os lo digo, y también por la deducibilidad de los impuestos indirectos en la compra. Hay ciertas cosas que pueden ser muy curiosas y que pueden ahorrar dinero. Pues en vez de tributar por ITP, tributar por IVA y decírnoslo, oye, pues ya es un pico menos. No, alquiler, Y, alquiler turístico vacacional o incluso hablamos de locales, hablamos, que no solo hablamos de vivienda, sino de aquellos que exacto. devenguen IVA. Exacto. Entonces, son cosas oye, si hay cierto patrimonio, merece la pena tener en cuenta. Y luego hay un segundo tipo que no quiere decir que tengas mucho patrimonio, pero que es otra manera de invertir que podría ser otra manera de invertir en lo mismo, que es, o sea, tú puedes invertir en inmuebles o puedes invertir en empresas que tengan inmuebles. Imagínate que inviertas en una SL que tiene un hotel. Y eso es otra forma muy parecida al alquiler vacacional, en el fondo. O inviertas en una casa rural o lo que sea, ¿no? Em, la inversión en acciones en determinadas circunstancias está muy bonificada en España. Entonces, Como hablábamos, la inversión en startups, que son las empresas de nueva creación. exacto, es exactamente la misma. Si es una empresa de nueva creación, que muchas veces se vincula esas deducciones fiscales solo a startups, si tiene actividad económica, un hotel lo tiene. Una mera tenedora de inmuebles sin empleados no es una actividad económica a efectos impositivos, pero hay muchas maneras de tener inmuebles y sí ser actividad económica. Em, Podemos tener esas deducciones. Lo que quiero decir es que en determinados casos, a lo mejor estamos invirtiendo en algo que tiene una sustancia inmobiliaria, pero tiene actividad económica, y nos estamos llevando el 50% de la inversión en deducción de IRPF, que son estructuras mucho más complejas que, oye, yo llego, compro este piso y lo alquilo. Obviamente, hace falta más inversores, una estructura, otras ciertas cosas, pero que en términos de ahorro impositivo pueden ser espectacularmente rentables, ¿no? Pues que tengáis en cuenta que ese tipo de cosas también existen y que
Si las hacéis, os asesoréis bien, eso por supuesto. Si no, no, si no, puede haber problemas, pero pueden ser muy rentables. Bueno, a esos efectos, y lo dejo así como banner publicitario de cara a Auxers, que además tienen a bien atendernos hoy y darnos todos este conocimiento, muchas gracias, que ellos se dedican a esto. Entonces, yo sé de hecho algunos nombres de los que están por aquí por las listas, los reconozco y sé que vosotros estáis mirando otras maneras de invertir. Entonces, poneros en contacto con David o me escribís a mí, os pongo en contacto con David porque, bueno, podéis hablar con él, tener una conversación y encontrar estas otras vías de inversión que además, por otro lado, os pueda... Es que leo el mensaje que dice Elena, ¿dónde os puede preguntar sobre invertir unos 100.000 en algún inmueble rentable? Elena, has venido al sitio adecuado, pasa un email. Y ahora a mí y a David, claro que sí. Porque además desde Auxers trabaja mucho este otro tipo de inversión donde el foco no está tanto en el dónde, sino en el cómo, ¿no? Sí. Y en el beneficio impositivo en el que vais a tener y que por lo tanto reviente en una rentabilidad muy, muy buena de estas inversiones. Entonces, sentiros libres de que os pueda dar más información y os pongan en común los proyectos que tienen y con los que trabajan, porque seguro que encontráis respuestas, y sé que alguno de vosotros que os tengo ahí, os estoy viendo con el apellido, de que estabais buscando soluciones de este tipo y puede ser interesante también para ver. Así que, lo dicho, gracias David, gracias Pero a a todos ti los que siempre, estáis Rebeca. ahí. De verdad, os te agradezco muchísimo que nos prestes tu tiempo. Sé que era una hora un poco más incómoda. Os pido perdón porque, bueno, las semanas se han complicado ciertas cosas y he llegado tarde, disculparme un montón. Nada, nos podría pasar a cualquiera de nosotros. De hecho, hemos tenido muchos invitados que también han llegado tarde. Te agradecemos muchísimo el esfuerzo. Queríamos probar a hacerlo una tarde para ver si de pronto pues consideramos que más gente estuviese en directo. Ha funcionado muy bien. Gracias por venir. Lamento no haberlo grabado en condiciones para todos los que nos escuchéis en diferido. Yo os, os doy luego una masterclass de lo que me ha explicado David, porque lo lamentamos mucho, aunque siempre compartimos el contenido grabado. Lo siento, esta vez me he despistado, que no me mate mi compañera, ya me ha mandado un ataúd y una cruz en plan, está enterrada. Así que nada, nos vemos en el próximo webinar. David, invitado, siempre lo sabes, a nuestra casa. Muchísimas gracias por tu colaboración, de verdad. Nada, a ti, siempre. Encantado. Adiós, adiós, Hasta luego. inversores, Buena tarde a adiós. todos.